Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a este nuevo live organizado por VAMA, que es el Venezuelan American Medical Association. Así que en nombre de toda su junta directiva le damos la bienvenida y bueno, poniendo nuestra ayuda a toda la comunidad, tratando de informar a médicos y a personas no médicas. Yo soy Jaime Gittelman, soy cardiólogo intervencionista, médico venezolano, actualmente en la ciudad de Miami, de donde transmito. Como siempre, quiero dar mi apoyo a todos los médicos y personal de salud que están dando la batalla. A los que han caído enfermos, les deseamos pronta recuperación. A los que están en el hospital, que puedan salir y estar rápido en su casa con sus seres queridos. Y a los lamentables fallecidos, le damos nuestro más sentido pésame a sus familiares. Vamos a ver si la doctora Abo está aquí con nosotros. Todavía Lilian no se ha conectado, creo. A ver. No, no se ha conectado. Ok, bueno, mientras la doctora Ao se conecta, les voy hablando de ella. Lilian es graduada también de la Universidad Central de Venezuela, es médico internista y hace su internado en el Hospital Jacobi Medical Center, donde durante ese año compartimos. Luego hace su residencia en el Hospital de Mount Sinai Medical Center aquí en Miami y hace su fellowship o especialización en el área de enfermedades infecciosas en la Universidad de Miami. Ahora tiene un cargo sumamente importante. Ella es directora médica del programa de epidemiología y control de infecciones de todo el sistema Jackson, de todo el sistema de salud Jackson. Además es la directora del programa de uso prudente de antibióticos para todo este sistema. Y para que entiendan la magnitud de este sistema, él cuenta con 3 hospitales con más de 2.500 camas. Tiene un hospital pediátrico, un centro de salud mental, un centro de rehabilitación, 5 centros de urgencia, 2 cárceles del condado y cientos de clínicas. Y es la encargada de epidemiología, de prevención de enfermedades infecciosas de todo este sistema. Vamos a ver si ya está aquí. Todavía no la veo. Aquí está. Aquí está. Ok, ya te veo. Uy. Lili me dice que unable to join. ¿Estás del celular o de la computadora? Si estás de la computadora, ve al celular y voy a tratar de hacerlo otra vez. Ok, aquí viene Lilia. Hello, hello. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Me oyes? A ver, no veo mucho movimiento tuyo. ¿Lo tienes en Wi-Fi o lo tienes en... ¿Si me oyes? A ver, yo te oigo un poquito entrecortada. Vamos a ver. La gente como oye a Lilian, hagan ahí. Sí, pero yo no sé si la gente no te oye bien. Déjame ver aquí si alguien nos puede decir cómo oyen a Lilian. No se oye. Ok. A Hola, ver, me voy a cambiar de la casa porque creo que la conexión está mal en mi cuarto. quítale Ok, el Wi-Fi si vamos a ver. puedes. Vamos, ¿el ¿Lo qué? tienes en Wi-Fi? Quita el wifi, pero estaba El igual. Wi-Fi, Déjame, en la señal de... vamos a probar aquí.
Estamos como en Ahí se oye mucho Venezuela. mejor. Sí, ok. Déjame cambiar aquí. Ahí Listo. está, perfecto. Ok. Eso, ahorita sí, perfecto. Lilian, les estaba contando a toda la gente que ya está conectada el cargo tan importante que bien merecido tienes en todo el sistema Jackson y bueno, la responsabilidad que eso implica en el manejo de enfermedades infecciosas con toda esa cantidad de pacientes. Pero antes de que nos des tu opinión de tu trabajo y de tu responsabilidad, quería aprovechar la oportunidad a nombre de Bama y toda su junta directiva para darte nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento de tu tío, el doctor Isaac Abadí. El doctor Isaac Abadí, para los que lo conocimos y tuvimos la oportunidad de compartir con él, sabemos no solamente el gran médico que fue, sino lo bella persona que siempre fue y la calidad humana que siempre transmitía. Para los que no son médicos y no lo conocieron, el doctor Abadí dirige la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. También fue jefe de Departamento de Medicina del Hospital Universitario de Caracas y fue fundador del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas. A tu tío y para nosotros el doctor Abadí, como dije, fue ejemplo de integridad como persona, como médico venezolano y nos va a dejar un legado que nos va a guiar en todo lo que hagamos y cómo nos desenvolvamos como médicos hoy y para siempre. Aparte de lidiar con él en el área de medicina, pues tuviste la bella oportunidad de ser su sobrina y querías que nos comentaras o que nos dieras un poquito de ese insight de qué tal y qué tan hermoso fue ser su sobrina y cómo él te guía en esta bella carrera que has hecho de médico. Bueno, es muy difícil hablar de mi tío y pensar que mi tío no está con nosotros. Mañana son 30 días y mi tío fue un ser humano inigualable, una calidad humana única. Dedicó su vida a los demás y dedicó su vida a que la medicina fuera no solamente mejor para sus pacientes, sino que cada uno de los médicos que él formó fuéramos mejores seres humanos. Y que viéramos a cada paciente como ser humano, como persona y no como una enfermedad. Que vieras el individuo y las razones, lo que llamaba él el estímulo iatrotrópico, por qué el médico iba, por qué el paciente iba al médico, cuál era la razón detrás, cuál era la razón psicológica o psiquiátrica que tenía el origen de cada enfermedad. Y a cada uno de sus pacientes le dedicaba horas incansables y no paraba hasta que no supiera realmente qué era lo que estaba pasando con el paciente. Y hasta el último momento mi tío estaba leyendo sobre coronavirus en su iPad y no hay nada que quisiera más que poder llamarlo ahorita y preguntarle qué hacer con esta enfermedad, porque estoy segura que él tendría la respuesta o me ayudaría a buscarla. Estamos seguros que tú vas a encontrar la respuesta o nos vas a guiar muchísimo y eres tú y es como si fuera él que está aquí ayudándonos. Así que qué placer tenerte aquí y bueno, que lo recordemos hasta los 120 años, que siempre esté con nosotros y que su legado persista de una manera indefinida. Lilian, gracias por esas bellas palabras. Hablemos de algo que es muy lamentable, que es el coronavirus, ¿no? Y me gustaría dividir esta conversación en tres partes, ¿no? Un poquito lo que ha pasado hasta ahora, dónde estamos hoy parados y la parte a la que le queremos dedicar más tiempo es qué es lo que viene, que es donde está la mayoría de las dudas de la gente que nos oye, ¿no? Primero, dinos un poco otra vez, aunque yo ya lo comenté, de tu responsabilidad en el hospital y esa experiencia que has agarrado que te hace única o dentro de las únicas personas dentro de Miami que podría responder a todo esto que está pasando. Bueno, el coronavirus, nosotros empezamos a escuchar las primeras noticias de que había un virus causando un síndrome de insuficiencia respiratoria severa en Wuhan, en China, desde diciembre. Mediados a finales de diciembre empiezan a llegar los alertas en Twitter, dentro del grupo de infectólogos, de que había un virus nuevo que estaba causando esta enfermedad, donde había gente muriéndose y no se sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Entonces, dentro de la comunidad médica de infectólogos ya habíamos empezado a tener una alerta y ya desde enero empezamos a preparar el sistema de salud y empezamos a implementar en todos los puertos de entrada y a nivel de las computadoras, cada vez que tú llegabas al triaje en cualquier clínica, emergencia, urgent care, es un sistema de salud muy complejo, hasta en las cárceles,
empezamos a implementar cualquier persona que hubiese viajado de China o de Asia, después se fueron expandiendo las preguntas, inmediatamente tenía que ser interrogada. Afortunadamente en Miami no habían vuelos directos de China, o por lo menos no directamente de Wuhan. Y ya mediados de enero, hacia finales de enero, empezamos a darnos cuenta que esto venía a ser mucho más serio de lo que la gente se imaginaba. Y ya desde febrero el sistema se empieza a preparar y empezamos a crear protocolos. Y empezamos a tener reuniones a diario de protocolos había que hacer, es una enfermedad completamente nueva, nadie sabía cómo se transmitía, se sabía que era un virus, en ese momento ya se sabe que es un coronavirus, pero no sabíamos si se iba a comportar como todos los otros coronavirus o si iba a comportar más como la pandemia de influenza de 1918. Entonces, tenemos un centro de comando y es es un equipo de liderazgo donde empezamos a crear el protocolo desde qué preguntas hay que hacer, cómo haces el screening, cómo evitas que la gente se contagie y cómo educas al personal de salud que está en lo que llamamos el frontline para evitar que la gente se pudiera exponer o infectar. En ese momento todavía no teníamos el test disponible, entonces tú podías sospecharlo, pero tenías que llamar al Departamento de Salud y al CDC, que eran los que te aprobaban. Y empieza a llegar la gente de viaje de Italia, y empieza a llegar la gente de viaje de Francia, de Europa, de Asia, y la gente decía, yo vengo, yo a lo mejor tengo esto, pero nadie te podía hacer la prueba si no teníamos síntomas. Esto es una enfermedad que ha evolucionado exponencialmente, nuestro conocimiento cambia, no es a diario, cada 6 horas hay alguna información nueva. Y cada vez que creamos algo, al final del día, la información vuelve a cambiar. Hemos tenido que entrenar a la gente desde cómo hacer un swab nasofaríngeo hasta cómo ponerse el equipo de protección. Inicialmente no se sabía si esto iba a ser como Ebola. Afortunadamente no ha sido tan letal como el Ebola, pero ha sido mucho más contagioso. Y esto es lo que hace esta enfermedad única y hemos aprendido muchísimo, pero todavía tenemos muchísimo más por aprender. ¿Por qué dices por qué este virus está contagioso, comparándolo con otros virus con el que tú hayas tenido que lidiar antes? ¿Qué es lo que le hace diferente? A mí me ha tocado lidiar con la pandemia de H1N1 en el sistema de salud, me ha tocado lidiar con la epidemia de Zika, me ha tocado lidiar con la preparación del Ebola. ¿Qué hace a este virus diferente? Este virus tiene lo que llamamos el R0, el R0, que es el tiempo de contagio y el tiempo de duplicación. Y cuando esto empieza, el tiempo de duplicación era más o menos 3 días. Y tú veías las curvas, que cada 3 días se duplicaban el número de casos. Eso se vio con el crucero del Princess, que estaba en Yokohama, se empezó a ver en China, se empezó a ver en Italia y inicialmente lo empezamos a ver aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que con otros virus el tiempo de duplicación es mucho más lento. En otros virus hay mucho más contagiosos. Por ejemplo, el virus del sarampión es un virus que cuando tú lo pones en una línea, el sarampión está aquí como súper contagioso y el coronavirus está no tan contagioso como el sarampión, pero mucho más contagioso que la influenza, mucho más contagioso que el Zika o que el dengue. Y la mortalidad está en el medio. Tiene una mortalidad que varía de acuerdo a los factores de riesgo y el grupo etario. Entonces, no es la misma mortalidad pediátrica que la mortalidad en los pacientes ancianos o en los pacientes inmunocomprometidos o pacientes diabéticos, obesos, que estamos viendo una epidemia completamente diferente a lo que se había visto de repente con otras infecciones. Claro. Y sabemos que hay un grupo muy grande de pacientes infectados que son completamente sintomáticos, lo cual en parte es bueno, pero a la vez trae consecuencias muy negativas porque son portadores del virus que pueden afectar a pacientes que son más susceptibles. ¿Qué porcentaje de pacientes son asintomáticos y en verdad cómo afecta a la comunidad este grupo de pacientes? Esa es una excelente pregunta. Cuando la pandemia comienza, se creía que solamente los pacientes sintomáticos podían transmitir la enfermedad. Y por eso todos los cuestionarios del CDC y de la Organización Mundial de la Salud decían fiebre, dolor general, malestar. Después empezamos a descubrir que había gente que perdía el olfato y el gusto. Y empezamos a ver que hay gente que no tiene ningún síntoma respiratorio y empiezan a tener solamente síntomas gastrointestinales, vómitos y diarrea, por ejemplo, con una fiebre muy baja. Se cree en estos momentos que alrededor, depende de las estadísticas, pero mi opinión personal es que es alrededor del 40% de la gente que está infectada está asintomática. Entonces, cuando vemos el número de personas que se le ha hecho la prueba, por ejemplo, en Nueva York ya van casi 1 millón de personas que se le han hecho la prueba, son los que están confirmados, pero hay mucha más gente que está infectada, que está caminando y no sabe que tienen el virus. Por eso fueron estas medidas de cuarentena y de aislamiento tan importantes. Al principio de la pandemia se tomaron medidas en vez de proactivas, uno siempre cuando hay una pandemia no quiere estar adelante de la curva, no detrás de la curva. Cuando tú crees que tú estás adelante, siempre estás detrás con las pandemias. Y ese es el mayor problema. Entonces, cuando tú te estás preparando, tienes que tomar medidas reactivas y después en estos momentos estamos tomando, ya estamos aprendiendo más de la enfermedad, ya es el momento de tomar medidas proactivas, desarrolladas en una vacuna, tomar estas medidas de qué hacer con la gente asintomática para evitar que haya contagio. Y hay que hacerle más pruebas a personas asintomáticas. Eso es la única manera de saber quién está infectado. Claro.
Ha habido mucha controversia, bueno, no sé si la palabra es mucha, pero ha habido controversia sobre el aislamiento social, el distanciamiento. Hay personas que están completamente opuestas a esto. Ujú. Hay estudios epidemiológicos que confirman que el aislamiento social pues disminuye la mortalidad, porque evitamos que se abarroten los hospitales. Pero ¿qué nos puedes decir? En tu opinión, ¿nos confirmas que el aislamiento social, el distanciamiento y todas estas medidas han prevenido la muerte de personas? De millones de personas. Yo creo que lo primero que cuando uno estudia medicina o cualquier problema de salud pública, uno lo primero que tiene que hacer es estudiar historia y aprender de la historia. Y como seres humanos, yo creo que el mayor problema del ser humano es que olvida la historia muy rápidamente y por eso han pasado cosas tan terribles y tantas guerras en la humanidad, porque el ser humano no aprende. Entonces, cuando tú estudias la pandemia de 1918, el mejor ejemplo es lo que pasó en San Luis versus lo que pasó en Filadelfia. ¿Qué ocurre? En una ciudad, en San Luis, se tomaron medidas mucho más agresivas, se cierran las iglesias, se cierran los centros sociales, se toman medidas de aislamiento prolongado muy rápidas y la curva de San Luis fue una curva muy, muy baja y bastante, como una meseta, bastante baja. En Filadelfia decidieron que no, que ellos eran una ciudad cosmopolita y que iban a tomar otro tipo de medidas y la curva de muerte fue 5 o 10 veces más grande. ¿Y qué ocurre? Que también quitan las medidas muy temprano, relajan las medidas muy temprano y viene la segunda curva pandémica que fue peor que la primera curva pandémica. Entonces, a mí en mi rol de salud pública en un hospital público y en un hospital universitario muy grande, me ha tocado trabajar directamente con el gobernador de Florida, me ha tocado trabajar directamente con los alcaldes del condado y de la ciudad y estamos en diferentes grupos asesorando y gracias a Dios, yo creo que en Florida los representantes gubernamentales han hecho las cosas mucho mejor de lo que esperábamos y tomaron estas medidas muy seriamente cuando los expertos en salud pública y en infectología hablamos y se les recomendó que estas medidas tenían que ser muy agresivas porque nosotros queríamos ser un San Luis y no una Filadelfia. Y ese es mi mayor miedo en este momento cuando la gente dice, ¿por qué no aíslan a los enfermos? ¿Por qué no aíslan a las personas mayores y no dejan a todos ir al gimnasio y a la peluquería? Yo creo que este es un momento de entender que estas medidas han funcionado. Han habido muertes, yo los he visto de primera línea, hemos perdido colegas, hemos perdido enfermeras, hemos perdido personal de limpieza, hemos perdido pacientes y yo personalmente he perdido seres queridos. Esto no es un juego y esto realmente hay que vivirlo para entenderlo. ¿Dónde, y ya vamos a hablar de cómo estamos parados hoy en día en Florida, pero antes me gustaría si puedes hacer un recuento de los diferentes tratamientos que se están utilizando. Empezamos con, yo creo que la semana de que nos enteramos del coronavirus, había noticias excelentes sobre la hidroxicloroquina, la acitromicina, pacientes llamando que querían tener en su casa esa medicina. Después fue un posible fiasco. Cada día salen noticias buenas, nos emocionamos y ¡pum!, se van a la basura. ¿Qué nos puedes decir de cómo ha sido esta curva de diferentes emociones en los tratamientos? Yo creo que yo no he visto algo igual desde el descubrimiento de la anestesia. Cuando tú te lees la historia de cómo se descubrió la anestesiología, fue que un cirujano en 1800 era un dentista, fue a operar a alguien, olió éter, le dio éter y le pudo sacar el diente y de ahí salió toda la especialidad de anestesiología. En menos de 2 meses se regó por el mundo. Yo no he visto algo igual. La adopción de medidas no basadas en evidencia ha sido increíble. Salió un artículo publicado con 6 pacientes que respondieron a la citromicina y todo el mundo salió a tomar citromicina. Salió alguien a decir que el alcohol ayudaba y salió gente en Irán a tener una sobredosis de alcohol, a matarse. Aquí salió gente a decir que la hidroxicloroquina funcionaba y hubo gente que se murió tomando hidroxicloroquina. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque cuando hay pánico, y sobre todo nosotros como médicos, no es el momento a veces de hacer un estudio randomizado, controlado, basado en evidencias, porque tú tienes al paciente enfrente tuyo y tú quieres salvar vidas. Eso es nuestro instinto humano, es querer salvar vidas. Por eso estudiamos medicina. Pero hay que tener muchísimo cuidado, y ahí es cuando yo hablo, esa fue la fase reactiva, donde salía un paper publicado en ivermectina o en hidroxicloroquina, y también mucha de esta información salió de China, donde mucha de la información se ocultó. Esta gente viene sabiendo de este virus desde octubre, noviembre, y no tomaron las medidas adecuadas, no hubo una respuesta global adecuada, no desarrollaron un test único global que se pudiera implementar en todo el mundo y hacer estudios globales. Y seguimos viendo estudios en Italia y estudios en Estados Unidos, y no hay un estudio global, que realmente eso es lo que hace falta, una respuesta más integrada y que el mundo se dé cuenta que como una economía global, la salud y la medicina tiene que ser globalizada. Ahora, sí han salido cosas nuevas, la hidroxicloroquina está en debate y yo creo que nosotros estamos siendo un poco más restrictivos en algunas áreas, hay diferencias de opinión entre diferentes médicos. En pacientes asintomáticos, en un principio se estaba dando hidroxicloroquina hasta como profilaxis, en estos momentos
el NIH, el Instituto Nacional de Salud, recomendó que no se dé hidroxicloroquina como exposición preprofiláctica ni post-exposición profiláctica, pero si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bajo un estudio randomizado o un clinical trial. En pacientes con enfermedad leve, yo evitaría tomar hidroxicloroquina. En pacientes con enfermedad moderada, yo creo que si no tienes otra alternativa, tal vez esto es mejor que nada, pero esta información tenemos que ver qué sale de los estudios, realmente de los estudios bien hechos, que todavía faltan. Y para enfermedades severas, en estos momentos hay más de 745 clinical trials a nivel mundial y diferentes opciones que se están investigando. La más prometedora en estos momentos es la que salió publicada esta semana por Gilead, que es el Remdesivir. El Remdesivir hasta hace una semana no teníamos idea si estaba funcionando porque algunos trials también habían dado como impresión de que no estaba funcionando muy bien. En este estudio salieron 2 estudios. Uno demuestra que 5 días son tan efectivos como 10 días. Y el segundo estudio demostró que la curación era de 11 días en vez de, o de 8 días en vez de 11 días en los pacientes. Entonces, hay una respuesta de 3 días y hubo un mayor porcentaje, no es muy significativo, pero hay un porcentaje de pacientes que sobrevivió mayor que los pacientes que recibieron placebo, que es nada. Entonces, esto es hasta ahora la droga probablemente más prometedora en un estudio clínico. ¿Qué otras cosas estamos haciendo a nivel de la Universidad de Miami o a nivel del Jackson? Hay un estudio en células mesenquimales, como stem cell transplants, que se han utilizado. También hay que demostrar que esto funciona. En Israel se hizo un estudio, aquí estamos haciendo varios estudios. En casos aislados, algunos ha funcionado. Se está dando transfusión de plasma convaleciente, y esto es algo muy importante. Esto es como comienza la medicina. Cuando no teníamos vacunas, cuando no existía cura para la viruela, ¿qué se hacía? Se sacaba el virus de la viruela y se le daba infusión a las personas con el virus para que crearan su propia inmunidad, una inmunidad pasiva. Entonces, esto es otro de los grandes proyectos que se están haciendo a nivel mundial, es estudios clínicos a ver si el plasma convaleciente funciona hasta que la gente desarrolle inmunidad porque se infecte o porque tengamos una vacuna disponible. Y ese plasma, hay centros de acopio, o sea, ¿en qué hospitales se están obteniendo? Yo sé que en el sistema Baptist a los pacientes se le están obteniendo muestras para el plasma. ¿Es en todas partes o cómo funciona? Okay. En la mayoría de la Florida, por lo menos el sur de Florida, que es donde yo puedo hablar con propiedad, no sé en otros países, en el sur de Florida casi todo el banco de sangre viene de lo que se llama One Blood, que es el banco de sangre que da sangre desde West Palm Beach hasta Miami o hasta Los Cayos. Entonces, el banco de sangre recibe las donaciones de sangre y las distribuye a los diferentes hospitales a medida que los diferentes médicos hacen el request. Nosotros en el Jackson y en la universidad tenemos un clinical trial bajo el Mayo Clinic. Hay más de 800 hospitales a nivel nacional que están en el clinical trial, y si alguien quiere plasma convaleciente lo estamos haciendo bajo este como expanded access, que es como emergency use, no es realmente un protocolo clínico, pero sí hay un consentimiento de la persona y se le puede dar. Ahora, si tú estás en el Baptist o otra persona está en cualquier otro hospital escuchando, en Aventura o etcétera, y necesitan, cualquier médico puede hacer la solicitud de emergencia, tiene que llenar los papeles y se le da la autorización. Y toda esa información está en la página del Banco de Sangre de One Blood. Entonces, esa puede ser una alternativa. Al principio de la pandemia no había suficientes donantes de sangre, eso está aumentando, pero si alguien que está viendo el programa se ha recuperado del COVID, yo creo que es importante que consideren esta opción, que hay ciertos requerimientos, pero es importante que en estos momentos haya una donación de sangre masiva para poder ayudar a la población. Entonces, el mensaje a las personas que ya se hayan recuperado, que donen, que vayan a One Blood, a cualquier centro de recolección de sangre, a donar sangre. Que de hecho tienen que tener más de 28 días de haberse recuperado. Ese es uno de los requerimientos, es más de 28 días. Ok, muy bien. Y hay diferentes puestos, hay autobuses por toda la ciudad para ir a donar. Que no solamente es plasma lo que hace falta, también hay una deficiencia de productos sanguíneos en general. Sumamente importante porque la gente está en cuarentena, la gente tiene miedo de salir y es importante. En Italia, por ejemplo, tuvieron un problema gravísimo donde hubo un momento donde no había sangre en los hospitales. Entonces, esto sí es importante. La gente que no sabe qué hacer, cómo colaborar, cómo ayudar, no me ha dado COVID, también puedes ir a donar sangre. Claro. Siempre y cuando no tengan contraindicaciones médicas y, bueno, que verifiquen bien cuáles son las contraindicaciones. Pero esa es una forma de contribuir que no le cuesta dinero a nadie. Todos tenemos sangre y todo el mundo puede donar un poquito de sangre. Y es saludable para la persona que dona también. Mira, cuéntanos de dónde estamos hoy. Por lo menos dónde estamos hoy en Florida o en el sur de la Florida. Hablamos del pico y del aplanamiento de la curva. Aquí, ¿dónde estamos en eso? ¿Y estamos mejor de lo que esperábamos o peor de lo que esperábamos?
Nosotros en estos momentos hay más de 35.000 personas infectadas en Florida, diagnosticadas. Estas son las que sabemos que se le han hecho la prueba. No sabemos cuántos más hay asintomáticos infectados. Entonces no hay un número a ciencia cierta. Han habido más de 300 muertes en lo que llamamos el condado de Miami-Dade y más de 1.300 muertes. O sea, las muertes en Miami-Dade han sido más o menos el 26% de las muertes de toda Florida han sido en Miami-Dade. O sea que Miami-Dade, cuando tú ves el mapa en la página de Johns Hopkins, que tienen el mapa mundial de las infecciones, Miami-Dade sigue siendo un foco importante cuando hablamos de Florida, porque tú no puedes comparar Tallahassee con Orlando con Miami. Entonces, yo creo que Miami somos uno de los condados con mayor densidad de población. Hay mucha verticalidad, hay muchos edificios, high rises, hay mucho movimiento económico y no es lo mismo vivir aquí que vivir en un pueblo más chiquito en Gainesville, ¿ok? Eso es número uno. Número dos, la curva está en estos momentos aplanando, empezando levemente a bajar, pero no es que ha habido una caída precipitada de la curva. Yo lo que veo en el hospital, y por lo menos en nuestros 4 hospitales, es un aplanamiento de la curva, pero nosotros también tenemos 3 de varias cárceles del condado de Miami-Dade, donde tenemos más de 4 a 5 mil presos. ¿Y qué ocurre? Que tú tienes un área donde no hay distanciamiento social. ¿Cómo separas a un preso de otro? Las medidas de higiene se han tomado, pero no son perfectas. Se le ha dado máscara a todo el personal de salud, se le ha dado máscara a todos los presos, pero todos los días hay gente que está entrando y saliendo de la cárcel. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas son poblaciones de muy alto riesgo, igual que los ancianatos, donde tenemos personas que son mayores, debilitadas, en cama, donde esos son focos donde hay que tener mucha vigilancia epidemiológica, porque si no se hace el diagnóstico a tiempo, esto se riega como fuego. Y ya cuando tú crees que te estás enterando del problema, ya el problema se regó. Nueva York está en mucho peor situación que nosotros, aunque en Nueva York están empezando a ver una disminución de la curva, pero yo soy optimista, pero muy cautelosa, porque yo creo que todavía no nos podemos descuidar. Yo creo que las estadísticas esperaban que para esta semana íbamos a ver el pico de la curva y nosotros creemos que el pico de la curva ya pasó el 3 al 4 de abril, que fue cuando vimos el mayor número de casos, por lo menos en nuestro hospital. Entonces, eso es una buena noticia porque nosotros estamos esperando en estos momentos estar colapsados y no llegamos a estar colapsados, igual que ustedes en tu hospital. Tenemos suficientes ventiladores, suficientes camas de terapia intensiva, suficientes medicamentos, suficientes máscaras para todo el mundo y eso es algo positivo. Y la gente tiene que entender que gracias al distanciamiento social y a la cuarentena estamos como estamos. Si no hubiéramos estado así, los hospitales hubieran colapsado y hubiéramos tenido que tomar la decisión de a quién intubamos, a la persona A o a la persona B, a quién le doy medicamento A o a B y a quién dejo morir. Y gracias a Dios no nos hemos visto en esa situación y no queremos estar en esa situación. Claro, y yo creo que es importante también aclarar que el aplanamiento no quiere decir que hay pocos casos, simplemente quiere decir que el número de casos que se diagnostican es un número estable, pero puede ser bastante alto todavía. Cuando vemos el número de casos, yo creo que algo súper importante que la gente que no es médico a lo mejor no entiende, no solamente el número de casos que vamos diagnosticando, porque a medida que más pruebas hay, va a aumentar el número de diagnósticos. O sea, claro, el número de casos totales tiene que aumentar, porque al principio la prueba no estaba disponible, ahora la prueba, lo ideal es que cada sitio donde tú vayas esté la prueba disponible y idealmente gratuita. Entonces, a medida que aumenta el número de personas diagnosticadas, va a aumentar el número total, el denominador. Ahora, lo que hay que ver también es el número de mortalidad. ¿Ok? ¿Está muriendo el mismo número de personas o están muriendo menos personas? Eso es lo que yo quiero ver, una disminución en la mortalidad a diario. Y lo otro que quiero ver es menos personas intubadas y menos personas en terapia intensiva. Esos dos números y esas dos variables son tan importantes como el número total de diagnóstico para realmente decir que estamos conquistando la pandemia. Y esto es a nivel local y a nivel mundial, porque no hacemos nada controlando la pandemia en Miami si el resto del mundo está en fuego, ¿no? Hay que controlar, y es un mundo global y hay que controlar esto a nivel mundial, ¿no? Hay que pensar en pequeño y en grande. Okay, creo que lo ideal sería tener un denominador muy grande, mucha gente infectada, un numerador de gente intubada o muy enferma muy bajo, ¿no? Porque eso es uno de los factores que haría que eventualmente se acabe esta epidemia. Hablemos del futuro y qué es lo que viene que le interesa a muchísima gente, ¿no? Primero, y un punto muy importante es la vacunación, pero antes de entrar a la vacunación creo que hay que entender un poquito sobre inmunidad, ¿no? Primero que nada, la pregunta clave, si nos infectamos, un paciente que ha pasado por el virus, ¿este virus deja inmunidad o hay chance de reinfectarse? ¿Qué sabemos al respecto? Sabemos que no sabemos. En estos momentos no se sabe si la persona puede o no desarrollar inmunidad. Y ese es un concepto sumamente importante al cual tenemos que darle respuesta lo antes posible.
Sabemos que algunos coronavirus dan inmunidad temporal, 2, 3 años. Sabemos que otros no. Sabemos, por ejemplo, que el virus de la influenza es un virus que muta y que va cambiando cada año, y por eso tenemos que vacunarnos cada año con otra vacuna, porque va cambiando, van habiendo mutaciones o cambios genéticos, shifts and drifts. Con este coronavirus, aún no sabemos si es una sola cepa de este SARS-CoV, coronavirus 2, que está regada por el mundo, o si son diferentes cepas, unas más virulentas que otras, o si el virus ha ido mutando. Hay diferentes estudios que se están haciendo epigenéticos en lo que llamamos genomic sequencing, para tratar de entender si la persona que le dio la enfermedad severa y terminó intubada se enfermó con la misma cepa que el que estuvo completamente sintomático y nunca se enteró que tuvo el coronavirus. Entonces, esas respuestas son importantes para determinar el grado de inmunidad y la duración de esa inmunidad. Por ahora lo que sabemos es que hay personas, no todas, que desarrollan anticuerpos. Y los anticuerpos, que como aprendimos en la escuela de medicina, son 2 tipos de anticuerpos, la IgM y la IgG, ¿verdad? Primero mamario y después gateado. El IgM es el primero que va apareciendo y aparece más o menos entre los 3 y 7 días de la infección. En promedio es alrededor de los 5 días. Y después va desapareciendo ese IgM y va apareciendo la IgG, que es el que te va a dar una inmunidad más permanente. Le hemos hecho temporalmente la prueba a diferentes personas y hemos visto que hay personas que 40 días o 30 días después de haber estado infectados, con tos, con fiebre, etcétera, no tienen anticuerpos. No sabemos por qué, no les podemos detectar anticuerpos en sangre. Tenemos otras personas que les hemos podido detectar completamente sintomáticos y le detectamos IgG. Y tenemos otras personas que ya tienen más de un mes o más de 30 días infectados, que siguen con un poquitico de tos, que se dicen, ay, me quedó esa tos viral, y todavía sigue saliendo la IgM positiva, además de la IgG. Entonces, no sabemos muy bien todavía cómo interpretar toda esta información. Lo otro que la gente tiene que entender es que estas pruebas de anticuerpos que se están haciendo atacan diferentes partes del virus. Es lo que llamamos el núcleo capsular, y el otro es el spike protein. Ahorita la FDA dice que la mayoría de las pruebas atacan una o la otra, y ahora la FDA quiere que las pruebas de anticuerpos ataquen 2, el spike protein y el nuclear capsid, para verificar que sea todavía más confiable la prueba. Entonces, todavía hay muchas cosas que no se saben, pero te puedo decir que sabemos mucho más hoy de lo que sabíamos hace 4 semanas. Wow. Yo esta pandemia no he dormido desde que empezó, más o menos en enero. ¿Y qué ocurre? Que cada día aprendemos algo nuevo. Entonces, yo lo que le digo a todo el mundo es, cuando nos sentimos así como de esta desesperanza, es, no se desesperen, porque en 5 semanas vamos a ser mucho más inteligentes de lo que somos hoy y vamos a saber muchas más cosas de las que sabemos hoy. Y en términos prácticos, porque he estado con personas que la han diagnosticado con COVID-19, le salió la prueba positiva, y después le han salido 2 pruebas negativas, que es la indicación como para volver a retomar la vida. Inclusive hasta tienen pruebas de anticuerpos positivas. La recomendación es, igual mantén el aislamiento, igual cuídate, porque tiene chance otra vez de reinfectarte, o ya estás listo por lo menos hasta la próxima temporada. Nadie sabe, y han habido casos reportados donde hay gente que se puede volver a reinfectar. Entonces, hay gente que ha tenido anticuerpos, pero cuando le hacen la prueba de anticuerpos, no sé qué tipo de prueba se le ha hecho, porque la FDA todavía ha dado emergency authorization, pero no hay ninguna oficialmente aprobada por la FDA. Las pocas que se han aprobado por la FDA son las que te sacan un tubo de sangre. Entonces, si a la gente le hicieron la prueba del dedo sin sacar el tubo de sangre, tienen que analizar eso con mucho cuidado y tienen que saber en qué plataforma de prueba de anticuerpos se les hizo la prueba. Hay mucha variabilidad. La sensibilidad y la especificidad es variable. En algunos la sensibilidad es 70%. Lo que es importante, la prueba de anticuerpos en estos momentos no está aprobada para hacer el diagnóstico de infección aguda. Si la persona tiene síntomas, hay que hacerle una PCR, ¿ok? La prueba del swab. Si la persona está sintomática o convaleciente, la prueba de anticuerpos, en mi opinión, puede ser muy útil, pero hay que interpretarla bajo un contexto. Eso no quiere decir que vas a dejar de usar la máscara, que vas a dejar de lavarte las manos y que vas a tener que seguir tomando las medidas de prevención. Yo creo que en estos momentos eso es lo más prudente. Yo creo que más vale prevenir que lamentar. Tal vez en unos meses o en unas semanas digamos, no, ya sabemos más y no es necesario, pero yo creo que por ahora, con la información que tenemos hoy, 2 de mayo, es preferible, aunque usted se haya recuperado de la infección, que siga tomando las medidas de precaución, porque no sabemos si se puede volver a reinfectar. ¿No? O sea, si una persona tiene síntomas hoy, tiene fiebre, tiene tos, tiene síntomas que sugieren que puede estar infectado, ¿qué le sugerimos? Que vaya, o cuándo le sugieres que vaya a la emergencia, y qué prueba le harías a esa persona una vez llegue al hospital. Ok, dependiendo de los síntomas, recomendaría o que vaya a una emergencia, o que vaya a un testing center, o que vaya a un urgent care center. ¿Ok?
Ya hoy en día, al principio eran solamente las pocas emergencias que lo tenían, pero hoy en día tenemos lo que llamamos las carpas, donde en diferentes sitios de la ciudad se está haciendo, inclusive hasta en los estadios, en el Marlins Park y en el Hard Rock Stadium se le está haciendo también la prueba y ya se bajó la edad a 18, a partir de los 18 años, que eso es sumamente importante y eventualmente queremos que la bajen todavía más. Si la persona tiene síntomas, tiene fiebre, tiene tos, y no es una persona joven, sana, sino que tiene algún factor de riesgo, yo creo que es importante ir a una emergencia y ser evaluado por un médico y no solamente hacerse la prueba. ¿Ok? Ese factor es bien importante. Yo creo que hay mucha gente que está esperando muy tarde a buscar atención médica y están llegando ya en estadios finales. Entonces, si se siente mal y tiene síntomas, vaya a hacerse la prueba y que lo examinen un médico. ¿Ok? ¿Qué prueba se le va a hacer? Se le va a hacer un hisopado nasofaríngeo, ¿ok? Y eso es como un Q-tip muy largo, muy delgado, pero que va a través de la nariz y llega hasta el final, ¿ok? La gente que dice, me dieron casi ganas de vomitar. Si casi le dieron ganas de vomitar, es que le hicieron bien la prueba. Si le hicieron nada más por adelante de la nariz, esa prueba está mal hecha. Okay. ¿Y vale la pena hablar de los anticuerpos o son tan poco sensibles que en este momento las pruebas de anticuerpos, digo, no vale la Las pena? pruebas de anticuerpos en estos momentos, la FDA no ha aprobado que si esa persona tiene síntomas, en este momento se le haga la prueba de anticuerpos. Mi opinión Okay. personal, individual, con lo que he leído y estudiado, es yo creo que en muchos casos una combinación de ambas pruebas podría ayudar y podría ser muy informativa. Pero en estos momentos, las pruebas de anticuerpos, la sensibilidad es alrededor del 70-80%. La PCR tampoco es 100% efectiva. Ha habido gente que ha tenido síntomas de COVID confirmados y van a hacerse la prueba y les sale completamente negativa. Han habido falsos negativos en la prueba de COVID y a veces hay que repetirla. Y también hemos tenido personas que después de una semana con síntomas hospitalizados y le hacemos la prueba y sale negativa y después se la volvemos a repetir y sale positiva. Entonces, la prueba no está todavía al 100%. Y también las pruebas de PCR, que son estos hisopados nasofaríneos, hay diferentes plataformas. Y el performance en cada plataforma varía. Hay unos que detectan muchas menos copias de virus y hay otros que necesitas tener mucha más cantidad de virus para detectarlo. Entonces, estamos aprendiendo muchísimo sobre todo esto, pero eventualmente esto se va a estandarizar y va a ser mucho más directo el guía de, ok, te haces esta prueba este día, te haces esta prueba este otro día y los anticuerpos en tal momento y estos resultados son los que se esperan. Y también necesitamos anticuerpos cuantitativos, no solamente cualitativos. Igual que la PCR te dice positivo o negativo. Eventualmente yo quiero ver la carga viral, como hacemos con el HIV, que me puedes decir cuántas copias de virus exactamente tiene la persona. Eso tal vez podría ser más útil. Sí, yo creo entonces que la recomendación para la gente que nos oye, que se están haciendo pruebas o que están yendo a centros pagando por pruebas, no sabemos qué significan esos resultados. Lo importante es estar atento a los síntomas y confirmar si tienes la enfermedad o no. Hay alguien que está preguntando sobre la prueba de antígenos. La prueba de antígenos Sí. todavía no está disponible. Hay prueba de anticuerpos, pero eventualmente vamos a tener que tener también prueba de antígenos. Muy bien. Hablemos de la vacuna. Creo que aquí se está haciendo un esfuerzo global de obtener una vacuna. Hay varias compañías peleando por ver quién la desarrolla primero. ¿Cuándo estimas que podemos tener una vacuna confiable? Y desde el momento que tenemos la vacuna en la mano, ¿cuáles son las limitaciones o qué viene después de tener la vacuna desarrollada? Porque una cosa es tener el medicamento y otra cosa es ponérsela o inyectársela a un mundo entero, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo creo que para que la vacuna realmente sea efectiva, si hemos aprendido algo realmente de esta pandemia, es que la gente tiene que colaborar y colaborar más y competir menos. Entonces, sea cual sea la compañía farmacéutica o el centro de investigaciones que tenga éxito en desarrollar una vacuna, primero que cuando se desarrolla una vacuna tienes que hacer estudios de diferentes fases, fase 1, fase 2, hasta que es la fase 4, que cuando ya la puedes llegar a distribuir a nivel de la población. Entonces, tener una vacuna no es solamente tener la vacuna, es demostrar que la vacuna funcione, que la vacuna sea efectiva y que la vacuna no tenga efectos secundarios. Se han desarrollado muchas vacunas que una vez cuando se las da a las personas es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esa parte todavía falta. Hay que llegar a desarrollar algo y hay que demostrar que es efectiva y no tiene efectos adversos o minimizarlos. Eso es número uno. Número dos, después va a ver cómo
Ya va, Lilia, que se está oyendo un poquito entrecortado. Si me oyes, muévete un poquito. A ver, ¿me oyes ahora? No se oye. Mis hijos no me oyen. A ver, No me oyen. No se te oye. oí, y ahora te oigo, pero te veo un poquito borroso. Ok, déjame ver Dile si que apaguen puedo. el Netflix de la casa. No, es entrevista. Está toda la familia viendo la entrevista, entonces tenemos el internet Ah. en pausa. ¿Me ves ahora? ¿Me Sí, pero escuchas? te veo Ah, porque. horizontal. Ok. ¿Ahora sí Ok, se oye o no? sí, se oye un Ok. poquito mejor. Ok. Le voy a decir a la familia que apaguen entonces los teléfonos. No, que no me vean, que no está tan buena la entrevista. Está espectacular. La van a tener que ver 1000 veces después. Está grabada. Ah, que ahora quieren oír los últimos 2 minutos. Bueno, no dije nada importante. La ¿Qué dije en los vacuna. últimos 2 minutos? La La, vacuna. la, Ok. la- La vacuna. Uno, hay que desarrollar una vacuna que sirva, que en estudios in vitro o en los estudios preliminares, sean animales o en humanos, la vacuna funcione. Dos, que la vacuna no tenga efectos adversos. Tres, una vez que haya esa vacuna, hay que tener la cadena para poder fabricarla a nivel mundial, para podérsela dar a alrededor de 7 billones de personas a nivel mundial. Y no solamente administrarla, es poder distribuirla. Muchas de estas vacunas dependen de materia prima que de repente viene de Italia o que viene de China o que viene de Estados Unidos. Entonces tienes que tener el producto bruto y la capacidad de distribución a nivel mundial. Y di el ejemplo de la Coca-Cola, que es una de las compañías que ha logrado penetrar los mercados a nivel mundial y llegan a Macondo cuando de repente hay otros medicamentos que no podemos distribuir como se ha distribuido, por ejemplo, la Coca-Cola. Y doy eso como ejemplo. Ahora, una vez que hay una vacuna, lo que hemos aprendido de las otras pandemias es que tú tienes que dar prioridad. No vas a tener las dosis inmediatas para administrárselas a todo el mundo. Y ahí es donde hay recomendaciones a nivel mundial de cómo hacer esto de una manera sana y de una manera precavida. ¿Qué haces primero? Yo creo que la prioridad tiene que ser personal de salud. ¿Ok? La gente que está en el frontline arriesgando su vida, los paramédicos, los bomberos, la gente que es la gente que te va a rescatar cuando tú tienes una emergencia, esa es la gente que tiene que estar protegida primero que nada. En segundo lugar, las personas mayores, las personas con enfermedades, personal a riesgo. ¿Okay? Todas esas personas, esos pacientes a riesgo, hay que darle prioridad. Y después vendrá el resto de la población y de último probablemente los niños, porque gracias a Dios estamos viendo que esta infección afecta en mucha menor proporción a los niños que a los adultos. Entonces, obviamente esas serán decisiones que se tomarán a nivel de salud pública, la Organización Mundial de la Salud y el CDC se asesorarán y se tomarán esas medidas, pero todavía no tenemos la vacuna. Esperemos que llegue pronto. Nos hace falta. Así sea. Eh, Hay mucha ansiedad de reintegrarse a la sociedad. La gente está desesperada por salir de la casa. No solamente es algo de salud mental, sino es algo real, es algo económico. La gente tiene que volver a sus trabajos. Eh, pregunta nos la hizo antes Susi Halfin y Yael Sultán. ¿Cuáles son los posibles escenarios para reintegrarse después de este aislamiento? Ya vimos que ya pasamos la del pico, estamos en una zona de aplanamiento de la curva. ¿A quién dejamos salir primero? ¿Cuál es tu opinión de cómo sería? Después vamos a hablar de diferentes grupos. Te quería preguntar de los hospitales, las aerolíneas, los colegios, etcétera, pero de una manera general, ¿cómo hacemos para reintegrarnos a la sociedad y qué medidas deberíamos de tomar? Bueno, yo creo que primero esto nos demostró que la sociedad tiene que cambiar y la sociedad no va en estos momentos a volver a ser la sociedad que era antes. Muchas personas afortunadamente han podido trabajar desde casa. Ahora, la mayoría de la población hispana, 1 de cada 6 hispanos no puede trabajar desde su casa. La mayoría de la población hispana no es gente afluente, gente que está cumpliendo trabajos primarios donde tienen que salir a dar la cara para ganarse la vida porque si no, no tienen con qué pagar la luz, no tienen con qué pagar la comida a fin de mes. Por lo menos a nivel de los Estados Unidos, esas son las estadísticas, ¿no? Obviamente en Latinoamérica las estadísticas son diferentes. Mi opinión personal es, mientras mayor tiempo la gente... Tu familia se conectó otra vez a ver la entrevista, no aguantaron. ¿Me oyes? ¿Me oyes o no? No me oyes. Ahora sí, Ok. te oigo mejor, te oigo mejor. ¿Me oyes mejor? Ok.
Díganles que yo creo que estoy en Venezuela, entonces por eso se da la conexión. Me estabas preguntando que quiénes son los primeros que deberían de salir. Yo creo que el que pueda evitar salir, que lo evite. Esa es mi primera recomendación. La gente no tiene que estar yendo a pasear al mall, ¿ok? No hay ninguna necesidad en estos momentos. Si tienen que hacer compras, la mayor de las compras que sean productos esenciales. En segundo lugar, yo creo que las personas que tienen que salir son las personas que ya han estado infectadas y se han recuperado y tienen más de 28 días de haberse recuperado, esa con una máscara y con medidas de distanciamiento social. Las personas que tengan trabajos esenciales donde necesitan salir y no pueden hacer ese trabajo de su casa, obviamente, esos van a ser los primeros grupos. Las personas mayores, las personas con cualquier tipo de comorbilidad, hipertensión, diabetes, obesidad, trasplante, cáncer, esas son las personas que tienen que, por ahora, evitar salir de su casa. Obviamente, en estos momentos hay una orden del gobernador de que ya se pueden reabrir las cirugías y se van a empezar a hacer las cirugías en orden de prioridad. Y la primera prioridad es pacientes oncológicas. Si una persona tiene cáncer, usted no puede evitar que el cáncer siga evolucionando. Hay que operarlo. Hay que salir de su casa y recibir atención médica. Entonces, esos son los grupos que hay que darle prioridad. Los pacientes que tengan enfermedades que requieran atención médica, usted tiene que salir porque necesita ir a ver a su cardiólogo, vaya a ver a su cardiólogo. Pero las personas que no tienen necesidad de salir, yo recomendaría que no salgan. Yo sé que esto afecta económicamente a todo el mundo y se están haciendo, se van a tomar medidas, obviamente, para que la gente pueda reactivar. La economía se va a reactivar, va a tomar tiempo. Esto no va a durar para siempre, pero no hacemos nada con tener a todo el mundo trabajando y tener la economía reactivada cuando se está muriendo más gente de la que queremos y los hospitales colapsan. Eso va a ser una tragedia de la cual nos vamos a arrepentir toda nuestra vida. En cuanto a cuándo podemos abrir la ciudad, las primeras medidas que se están tomando en Miami va a ser abrir los parques. Pero cualquier medida que se tome, se tiene que tomar con medidas de poder poder regular que las medidas se tomen de verdad. Yo creo que es muy importante que la gente tiene que entender lo que significa el distanciamiento social. La gente tiene que entender por qué tiene que usar una máscara si estás a menos de 100 pies de distancia. La gente tiene que entender que hay que lavarse las manos compulsivamente con agua y jabón, o con el alcohol, el purel o cualquier sanitizer. Esas son medidas súper importantes porque la gente se olvida muy rápidamente, ¿no? Los seres humanos, hasta que algo no es una ley, la gente no deja de fumar. Hasta que la gente no ve que la gente está muriendo del vaping, la gente no entiende que esto es un problema. Y yo creo que esto está ocurriendo igual con el coronavirus. Si no hay medidas que sean punitivas o que realmente te obliguen a seguir estas medidas, la gente se va a olvidar muy rápidamente. Claro. Y cuando tengamos que salir, estamos viendo a todo el mundo hoy en día con máscaras, ¿no? Y es un modelaje de máscaras, a ver quién tiene la máscara más bonita o quién tiene la N95 mejor diseñada. Y casi todo el mundo, o sea, hay un grupo muy grande que tiene N95. ¿Qué nos dices cuando empecemos a salir? ¿Qué tipo de máscaras usar? ¿Qué de las N95 es esencial pagar de más por una N95 que quizás podrían estar utilizándose en el hospital? Háblanos de eso. Excelente pregunta. Y si alguno de ustedes hace negocios, les voy a pedir que esto ha sido horrible. Lo que hemos visto, como ciertas personas se han aprovechado y han quintuplicado el precio de una máscara que cuestan centavos a $5 por una máscara. ¿Okay? Yo creo que en primer lugar la gente tiene que entender que la forma de transmisión de este virus es lo que llamamos por droplets. ¿Okay? Los droplets son partículas un poco más grandes que con una máscara quirúrgica es suficiente. Inclusive el CDC ha recomendado que para personas que no trabajan en el área de salud, una máscara de las hechas en casa podría ser suficiente siempre y cuando se lave con frecuencia. Mi mayor temor con las máscaras es que la gente está hablando, cae saliva y siguen usando la misma máscara todos los días. Se la ponen y se la quitan, la toman con las manos sucias y entonces eso para mí es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Las máscaras quirúrgicas con protección, cuando estamos en contacto cercano, protección ocular con el paciente, sea con un shield o con lo que llamamos los goggles, como los lentes de natación, y una máscara. La máscara quirúrgica. Si se va a hacer un procedimiento que genera aerosoles, por ejemplo, que nadie de la gente que está saliendo a la esquina de su casa o al supermercado va a hacer un procedimiento que genera aerosoles. Pero procedimientos que aerosolizan es una intubación, una extubación, una endoscopia, una colonoscopia, ciertas intubaciones a nivel de quirófano, y hay otros tipos de procedimientos mucho más extensos, necesitan un respirador N95. Ahora, como médicos, sabemos que para usar un N95 propiamente te tienen que hacer lo que llamamos el fit test, que te hacen una prueba donde ves que no penetren los aerosoles. Yo veo mucha gente, amigos y familias, circulando con N95 que trajeron de China,
y que no les quedan ajustadas adecuadamente a la cara. Están usando una máscara que es 1 o 2 tallas más grande de las que ellos requieren. Entonces, una máscara mal puesta, un respirador mal usado es peor que no tener una máscara. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Una máscara quirúrgica normal. No estén buscando respiradores, a menos que usted sea un paciente de trasplante de médula ósea, un paciente inmunocomprometido, un paciente con HIV avanzado, en donde en esos casos de repente quieren tener un poco más de precaución porque no tienen un sistema inmune. Esos serían los únicos casos y excepciones en donde yo diría, bueno, tal vez un respirador. Pero en los otros casos, una máscara normal debe ser suficiente, que debe ser cambiada con frecuencia o lavada con frecuencia. Y yo insisto en el lavado de las manos, que es súper, súper importante. Muy bien. Hablemos de diferentes grupos. Hay personas que tienen intereses particulares. El primero, hablemos de los niños y el colegio, ¿no? Aunque a todos nos encanta tener a los niños y ser profesores particulares día a día, y aprovecho un reconocimiento muy grande a las profesoras que están dando clases online, que mantiene el interés de los niños por horas y horas. Pero la realidad es que eventualmente los niños deberían volver a un salón físico de clase. Deberían, no estoy claro que vaya a pasar ni cuándo vaya a pasar. En tu opinión, ¿cuándo podrían los niños volver al colegio? ¿Y crees que va a ser igual? ¿Qué medidas se deberían de tomar en los colegios? Bueno, en mi opinión, mi hijo ha subido todas las notas. Así que felicito a los maestros y felicito a Joseph porque yo he estado muy ocupada con la pandemia y él se ha dedicado a estudiar. Así que eso es algo positivo. Yo creo que esto también ha demostrado que la educación ya era momento de que avanzara. Teníamos a los niños 8 y 9 horas en el colegio, sin recreo en algunos colegios, donde llegan a la casa y tienen que seguir haciendo más y más tareas. Y yo creo que esto tiene que haber una reforma educativa. Y yo creo que en el momento en que vuelvan a los colegios va a tener que haber una combinación entre educación online y educación física dentro del colegio, que te da la parte humana, la interacción, el jugar y el tener amigos, la parte social. Yo creo que hay pros y contras de ambas cosas y yo creo que va a tener que haber un modelo híbrido. Van a tener que haber menos alumnos por clase, va a tener que haber un poco más de distanciamiento social hasta que los colegios puedan reabrir y tiene que haber la prueba disponible a nivel general para poder hacerle la prueba a todo el mundo y saber que la gente no está yendo infectada al colegio, tanto los maestros como los niños. Entonces yo creo que la disponibilidad de las pruebas va a ser muy importante porque yo no me voy a sentir cómoda mandando a mis hijos al colegio hasta no saber que hay pruebas distribuidas a nivel masivo. Y yo creo que va a tener que haber una combinación con muchas medidas de higiene, cómo limpias el colegio, cómo limpias esa cafetería, cómo evitas que todo el mundo coma del mismo salad bar. Y a nivel de los restaurantes va a ser lo mismo. O sea, no, en estos momentos, hasta que no haya un control de la pandemia, estos son lugares donde hay mucha conglomeración de gente, donde yo no recomendaría todavía reabrir los colegios. Yo creo que todavía tenemos que esperar y ver qué pasa antes de tomar una decisión. Ok, el siguiente grupo es las aerolíneas y los viajes. Mucha gente trabaja viajando o depende de viajes para subsistir. Los viajes también son nuestras vacaciones. Cuando ya las aerolíneas por lo menos nos están mandando emails que van a reactivar, que se van a tomar medidas de máscaras, de geles desinfectantes. ¿Cómo ves tú el retorno a las aerolíneas o a los viajes? Ay, me encantaría viajar también, pero en estos momentos yo creo que es el momento de quedarse en casa. Quédate en casa. No creo que sea el momento, si usted no tiene la necesidad de estar viajando, en primer lugar, si alguien se enferma en otro país donde no tiene seguro médico, donde no tiene la familia y los recursos, va a entrar a un hospital donde no le van a permitir visitantes y donde te van a encontrar que no hables el idioma en muchos casos o que no tienen los recursos y los insumos para atenderte. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en estos momentos. Si una persona tiene que viajar por motivos familiares, porque tiene que viajar a juro, tiene que tomar las medidas de precaución. Los aviones obviamente van a empezar a recomendar máscaras. Algunas aerolíneas están hablando, le van a hacer la prueba a la persona antes de subirse al avión y no te van a dejar subir a ciertos aviones a menos que te puedan hacer la prueba y salgas negativo. Yo creo que eventualmente eso las aerolíneas van a tener que cambiar y también van a tener que cambiar cómo nos sentamos en un avión y la proximidad y el distanciamiento social en un avión, la circulación, la filtración del aire en los aviones. Yo no recomendaría viajar en un crucero por ahora. Tal vez estén muy baratas los pasajes, pero yo creo que la salud va primero y yo creo que en estos momentos hay que tomar un poco de medidas. No es el momento de irte de vacaciones y your dream vacation de irme un mes de viaje a recorrer el mundo. Yo creo que ya habrá tiempo para eso. Y bueno, y el que vaya a viajar, si es por motivos de trabajo y tiene que hacerlo, que tome las precauciones, las mismas precauciones de salud pública y obviamente medirse la temperatura y estar al tanto, chequearse que no vaya a desarrollar ningún síntoma. Y para la gente que nos oye que tiene familiares en ancianatos o en centros de rehabilitación,
Sabemos que han habido varios focos de coronavirus en ancianatos. ¿Qué medidas se están tomando ahí y qué sugerimos o qué le sugieres a los familiares que tienen pacientes o familiares ahí? Los ancianatos, ciertas regulaciones que el gobierno está obligando a los ancianatos a tomar medidas. Tienen que reportar todos los casos. Inicialmente muchos de los ancianatos tenían miedo de compartir la información. Ahora es obligatorio que tengan que reportar los casos. Nosotros tenemos 2 ancianatos dentro de nuestro sistema de salud, pero hay muchos otros que no son de nuestra área. Sí estamos viendo pacientes que vienen de ancianatos y vienen avanzados y vienen en condiciones severas. Muchos de estos pacientes tenían muchas enfermedades de base y estamos viendo en otros ancianatos que hay gente que llega por otras razones con infección urinaria y coincidentemente se le hace la prueba de COVID y a lo mejor salen positivos. Entonces varía de ancianato a ancianato. Yo creo que tienen que tener mucha comunicación con la dirección médica y administrativa del ancianato en donde tengan su familiar. Los ancianatos desde marzo no están permitiendo visitas. Las visitas serán por FaceTime o alguna forma electrónica, pero no están permitiendo la entrada de familiares ni de visitantes, lo cual es correcto para evitar que haya contagio. A los empleados de los ancianatos, a todo el personal, se le está haciendo a diario evaluaciones médicas de temperatura y chequeo de examen físico, pero eso no detecta a las personas asintomáticas. Y tengo entendido que en algunos ancianatos se está obligando a hacer la prueba, no sé si es cada 15 días o con qué frecuencia, pero en algunos ancianatos están obligando al personal de salud a hacerse con una frecuencia la prueba para asegurarse de que estén negativos antes de contagiar a nadie. Si algún familiar está en un ancianato y desarrolla cualquier cambio mental, fiebre o cualquier síntoma, tiene que transferirlo inmediatamente. Yo no esperaría, vamos a ver si se le pasa. Yo lo transferiría rápidamente a una emergencia y a un hospital. Eso sería mi recomendación. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero no quería cerrar sin que nos digas tu opinión, puede ser personal, de cuándo y cómo se acaba todo esto. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ya salgamos de esto? Yo creo que esa es la pregunta de las 50.000 lochas, ¿no? Es una pregunta. Predicen, son 3 panoramas. Si comparamos esto con la pandemia de 1918, el panorama, uno de los panoramas más pesimistas es que esto puede durar 4 o 5 años. Uno de los panoramas intermedios es que puede durar de 18 a 24 meses. Y después están, en mi opinión, los falsos optimistas que dicen que todo esto en diciembre se va a solucionar y vamos a volver a la normalidad. Yo no creo que a nivel global podamos estar perfectos de aquí a diciembre. Yo creo que van a disminuir los casos si se siguen tomando las medidas y la conciencia a nivel mundial. Puede haber una segunda wave de pandemia. Y dice que se fue otra vez la voz. No, volvió, ya volvió. Ya volvió. Pero yo sí creo que esto puede durar todavía a nivel global por lo menos un año a 18 meses hasta que pueda haber realmente un control, inmunización, desarrollo de inmunidad y tratamientos efectivos. La medicina está avanzando muy rápidamente. Esto en 2 meses o en 3 meses se siente como si lleváramos un año en la pandemia. Está avanzando y estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 100 años. Pero yo creo que tienen que tomarse muchas medidas antes de poder decir esto está controlado y se acabó el problema. Así que yo creo que va a tomar un año hasta poder estar realmente tranquilos. Ok. Bueno, un año con nuestras vidas diferentes y esperemos que la diferencia sea parte de nuestras vidas y que podamos acostumbrarnos a esta nueva realidad, ¿no? Y que podamos ser felices a pesar de las dificultades. Lilia, no sé si queda algún comentario de lo que nos hayamos tocado, preguntas que te hayan hecho a ti de las que nos hayamos hablado hoy. No, te quiero dar las gracias, Jaime, por hacer esta labor tan importante con todo lo ocupado que estás. Te estás tomando el tiempo de educar a todo el mundo y que tengas tantos seguidores. Jaime y yo estudiamos medicina juntos, nos caletreábamos la neuroanatomía, íbamos a los exámenes orales aterrados y nunca nos imaginamos que íbamos a terminar aquí en Estados Unidos. Así que te felicito por tu programa, por todas las preguntas que han hecho y espero que todos los que estén oyendo se mantengan sanos. Yo sé que a veces desespera estar en casa, pero están haciendo lo correcto y son héroes ustedes porque nos están ayudando a salvar vidas. Nosotros solamente estamos haciendo nuestro trabajo. Muy bien dicho, Lilian. Eres ejemplo para todos. Tu tío, estoy seguro y todos estamos seguros que está sumamente orgulloso de ti, de todo lo que estás haciendo. Sigue por ese camino, ayudándonos y dando el ejemplo. Y bueno, a todos los que nos oyen, muchísimas gracias otra vez. Les recordamos que estamos desde Bama. Se pueden meter en nuestra página web
si pueden donar, los donativos serán bien recibidos para seguir utilizando para ayudar a otra gente. El martes que viene tendremos el próximo live con el doctor Jorge Hernández, que es psiquiatra y epidemiólogo. A lo mejor tú lo conoces, Lilian, porque está ahí en el Jackson. Y el doctor Simón Angeli, que es otorrino. Así que estaremos dividiendo la charla en dos y hablando de estos temas. Me quedan 10 segundos, así que me despido. Lilian, otra vez muchas gracias. Gracias a todos. Manténgase sanos y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, Jaime. Un abrazo.